Bien, vamos a seguir. Ahora vamos a repasar qué cosa dice la primera y segunda ley de la termodinámica aplicándola a los seres vivos. Esto implica las preguntas de cómo se cumple la conservación de energía de los seres vivos, cómo se cumple la tendencia al desorden, que se cumple en todo el universo, tiene que cumplirse en los seres vivos, en qué dirección los procesos son espontáneos y cómo se mantiene vivos los organismos a pesar de esta tendencia espontánea al máximo desorden y a la mínima energía potencial. Esto está muy bonito como está explicado en la Khan Academy. Aquí les dejo un vínculo. Pueden utilizarlo de respaldo a todo lo que se revisa aquí en esta clase. Es muy importante para definir cómo se cumplen las leyes si vas a estar en un sistema abierto, en un sistema cerrado o en un sistema aislado. Recuerden, el abierto intercambia más energía con el entorno, el cerrado solamente energía, el aislado no intercambia ni masa ni energía. Las leyes de máxima tendencia al desorden y mínima energía potencial se cumplen en un sistema aislado y se cumple para todo el universo. La ley de la termodinámica de la conservación de energía es la que llamamos la primera ley y nos recuerda que en el universo la energía es constante. Entonces, si tú cierras un sistema y tú ves en algún momento quizás que un sistema gana energía o un sistema pierde energía, si tienes que definir que la primera ley se va a cumplir, tienes que eh, limitar cuál es el sistema aislado que vas a ver. Por ejemplo, tú puedes ver que la planta crece, lo que implica que la planta tiene energía. ¿De dónde la ganó? Obviamente la gana del sol. Entonces, si vas a definir el sistema completo y notar que la energía se conserva, tienes que incluir un ambiente que se cierre en torno al sol y la planta, ¿no? La planta en sí misma va a ser un sistema que recibe energía del sol. Tienes que cerrar el sistema alrededor de todo, sol y planta, para conservar la energía. La primera ley de la termodinámica también se cumple en un animal como nosotros que come un alimento y tiene energía para hacer trabajo, por ejemplo, ¿no? Movimiento, cuestiones cinéticas. Eh, bueno, entonces la energía total en el universo es constante, pero no significa que la energía aprovechable es constante. En un ecosistema vemos que el sol da una gran cantidad de energía y el herbívoro que se come la planta que asimiló la energía del sol no se va a comer toda la energía solar que la planta tomó. En realidad, de toda la energía solar, la planta solo habrá acumulado en su cuerpo una pequeña fracción, más o menos una 10 de cada 1000, ¿no? 10 joules de cada 1000 joules que la planta haya recibido durante su vida estará acumulada como estructuras complejas, moléculas de alta energía en su cuerpo. Esa energía, el animal herbívoro que se la come esos 10 joules, con eso construye su cuerpo, pero una gran cantidad de esa energía que come se desperdicia en el ambiente, en calor, trabajo de idas y vueltas, en fin, y solamente una pequeña fracción de esa energía se acumula en estructuras de su cuerpo. Entonces, cuando viene el carnívoro, se come solamente esa fracción de estructuras complejas del cuerpo del herbívoro. Entonces, de los 10 joules que acumuló, que ingirió el herbívoro, solo un joule, una décima parte, se la come el carnívoro. Y si tú te comes un carnívoro, vas a recibir solamente 0.1 joules que este carnívoro habrá acumulado en su cuerpo. Tenemos un progreso de una gran cantidad de energía que se libera al ambiente en forma de desperdicio, en forma de calor, y una pequeña cantidad de energía que es conservada en los cuerpos de las plantas y animales. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta, para hablar de la energía aprovechable, esta segunda ley de la termodinámica. Eh, Nos recuerda esta ley que toda transformación de energía implica algún desperdicio. Ese desperdicio, toda transformación de energía implica una transformación de energía aprovechable en calor que se disipa al ambiente, un calor que no puede ser condensado y tomado para hacer un proceso aprovechable, un trabajo. El calor implica una fuga de energía que causa un movimiento aleatorio de partículas y un movimiento difusorio
difusivo en todas direcciones, no hace un trabajo neto en una dirección, no hace un trabajo que yo pueda medir, aprovechable, útil, es simplemente colisiones aleatorias en todas direcciones. En el movimiento aleatorio no se puede extraer un trabajo neto. Entonces forma parte de la energía total, se cumple que la energía total se está conservando si tomas en cuenta toda la energía que se va en calor, pero la aprovechable está siendo cada vez menor. Este diagrama de este gentil caballero que está comiendo moléculas complejas, de esta hamburguesa que está comiendo, solamente bota un desperdicio de dióxido de carbono y agua y otro desperdicio que irá por otra vía, pero esa energía de haber convertido estas moléculas complejas en moléculas simples, esa gran energía de catabolismo, le pueda dar suficiente energía para hacer un trabajo, está caminando, pero una gran cantidad de ella se irá como calor que se desperdicia en el ambiente. Y ese calor pues aumenta el desorden del universo, porque aumenta el movimiento difusivo del aire que nos rodea y la radiación que sale de la Tierra. Bien, entonces aquí es cuando tenemos que hablar ya no entonces de un cambio total de energía total, sino de un cambio de una porción de la energía que es aprovechable. Esa porción de energía aprovechable la llamamos el cambio de energía libre o energía de Gibbs. La energía de Gibbs es una suerte de energía potencial útil para hacer trabajo. Y esta es la que nos va a permitir predecir si un proceso es espontáneo o no espontáneo. Veamos acá ejemplos de procesos espontáneos. Estás dentro de un pozo gravitacional y te caes hacia el suelo o te caes hacia el agua, como este bañista. Y por supuesto vas de un estado de alta energía potencial a un estado de baja energía potencial, hacia abajo. Y haces un gran splash, un gran ruido, o sea, se disipa una gran cantidad de energía, generando calor, ruido, salpicón de agua. Un gas que está comprimido de pronto ocupa todo el volumen disponible, esa expansión es espontánea, aumenta el número de estados accesibles, cada molécula de gas que tenía pocos estados accesibles al estar comprimido se expande, ahora tiene grandes cantidades de espacio donde está disuelto. Esto significa una gran cantidad de estados accesibles, cada posición y velocidad es un estado accesible distinto. En una reacción química también puedes ver que una molécula se rompe en pedazos y cada una de estas porciones más pequeñas es una molécula que tiene más libertad que aquella molécula grande que estaba pues todos estos átomos unidos en una sola molécula grande moviéndose en el espacio. Ahora cada uno disperso pues tiene mucha más libertad, tiene por lo tanto mucho más desorden, tiene más alta entropía. Entonces la direccionalidad de un proceso o la espontaneidad de un proceso la da este cambio de energía libre de Gibbs que implica no solamente el cambio de energía entálpica, que implica interacciones, la entálpica es el delta H, que implica interacciones entre, por ejemplo, los enlaces de dos átomos o interacciones dentro de un campo de fuerza, como por ejemplo el campo de gravitación o el campo eléctrico entre dos núcleos, entre el núcleo y el electrón, cuestiones de enlace molecular o en un campo eléctrico más grande, un campo magnético más grande, podría haber también un cambio entálpico, sino también que involucra un cambio entrópico. El delta G entonces encierra estas dos variables, el cambio de energía total por campos de fuerza, interacciones, y el cambio de energía debido a un factor entrópico. Tienes que considerar las dos cosas para saber si el proceso va a ser espontáneo. Un proceso puede ser espontáneo porque va a tener un cambio de entropía muy favorable y puede pagar por organizar un poquito el universo, o puede ser que sea un cambio entálpico desfavorable que absorbe calor en lugar de liberarlo, pero que está empujadísimo por un gran desorden. O puede ser que el proceso sea empujado hacia adelante por un cambio de entalpía favorable que despide calor y además que aumenta la entropía del universo. Lo importante es que el delta G de un proceso espontáneo siempre tiene que ser negativo, ya sea por un delta de H muy negativo o por un cambio de entropía muy positivo, o porque los dos sean favorables, empujado por uno o por el otro o por los dos, pero tiene que haber un valor total
negativo, si no el proceso no se va a dar. Bueno, recordemos qué cosa es la entalpía. Probablemente midieron algún cambio entálpico en las clases de química. Si tienes un calorímetro, que pues ese es como un sistema lo más aislado que se puede. Quizás es un vaso de tecnopor o de vidrio con una cámara de aire en medio, de manera que aísla lo que ocurre adentro de lo que ocurre afuera. Procura que no haya intercambio de calor con el ambiente. Y dentro de ese frasco cerrado puedes llevar a cabo alguna reacción, como por ejemplo disolver un terrón de sal, una gran cantidad de sal, espontáneamente se solvata, se disuelve en el agua y tienes una expulsión de calor. La sal se desordena de su cristal a iones solvatados en el solvente y además el solvente cae por atracción al campo eléctrico de cada uno de los iones, solvatando los iones. Entonces tienes un gran cambio de entalpía favorable, se despide calor. ¿Y cómo se ve eso? Porque ese pequeñito sistema de los iones y las moléculas de agua que se atraen caen en ese pozo potencial y por lo tanto despiden calor, y ese calor es tomado por el agua del sistema y tienes que la temperatura del sistema sube. Si multiplicas el cambio de temperatura por la capacidad calórica del sistema, tienes cuántas calorías fueron despedidas por el proceso. Y eso es lo que probablemente hayan hecho en Química 1. Espero que lo hayan hecho. Puedes tener procesos exotérmicos que despiden calor, como la disolución de una sal, o puedes tener procesos endotérmicos en donde se absorbe calor, como por ejemplo en una evaporación. Cuando algo se evapora, tiene que absorber calor para evaporarse. Aumenta la entropía, pero tiene que absorber calor para evaporarse. El otro componente, el entrópico, es aquel referido al desorden, y tengo todo un PowerPoint explicando el componente entrópico y la segunda ley, que puedes revisarlo también. Entonces, si tomamos en cuenta qué cosas son los procesos espontáneos, vamos a ver que espontáneamente llegaremos a un mínimo de energía potencial, ¿no? Esa energía potencial la llamamos un G, que va a llegar a que desaparezca, ¿no? El G de un momento puede ser que los reactantes tienen una gran cantidad de energía potencial y entonces esos reactantes van a ir consumiéndose para convertirse en productos en una reacción química. Entonces el G de los productos puede ir subiendo en el tiempo. En algún momento, si tienes más G de reactantes y poco G de productos, vas a ir consumiendo reactantes y productos. Pero si tienes mucho G en los productos y poco G en los reactantes, al contrario, la reacción va a ir al revés hasta que el G de productos y reactantes se balancee. O sea, llegas al equilibrio cuando el G total de todos los reactantes y el G total de todos los productos se hacen iguales. Entonces ya no vas a tener interconversiones netas. Si alguna molécula pasa de producto a reactante, ocurrirá con la misma probabilidad que una molécula de reactante pase a producto. Esto se expresa en esta gráfica con el extent of reaction, la coordenada de reacción. Tienes una situación 0 en donde todo es reactantes y una situación, digamos, 1 en donde todo es productos. Si comienzas en todo reactantes, vas a ir tendiendo a acumular producto. Si comienzas con todo producto, vas a ir tendiendo a acumular reactante. Vas a llegar a un punto en donde el G total de productos y reactantes sea igual. Ese punto es el equilibrio, en donde la probabilidad de una conversión es igual a la probabilidad de la conversión opuesta. Esta coordenada de reacción no hay que confundirla con el tiempo. Esta coordenada llamada tiempo sí es una cuestión experimental. En el tiempo tú puedes ver si comienzas con solamente reactantes y cero productos. Los reactantes se van a consumir hasta que se acumulen suficientes productos y en algún momento concentraciones de productos y reactantes en el tiempo va a ser constante.
Aquí, si una molécula de reactante se convierte en producto, va a hacerlo con la misma probabilidad que una molécula de producto se convierte en reactantes. Por lo tanto, la concentración de uno y la concentración del otro se vuelve constante en el tiempo. Entonces, por favor, no confundir la coordenada de reacción con una coordenada llamada tiempo. No es lo mismo. La coordenada de reacción es este ejercicio teórico en el cual vamos de una situación de puro reactante a una situación de puro producto. En cambio, el tiempo es algo que ocurre en la realidad, un resultado experimental, tú cronometras y vas midiendo en el tiempo qué es lo que va pasando. Noten que en el tiempo llegas al equilibrio y no pasa nada más. La coordenada de reacción es un ejercicio teórico que dices, ¿y qué pasaría si tengo esta situación de todo reactantes? ¿Y qué pasaría si tengo esta situación de todo productos? Y esto pues lo vas dibujando, ¿no? Eso es otra cosa, no es lo mismo. Bueno, un ser vivo es un sistema abierto que está recibiendo energía del entorno, emana calor y en el proceso de que consume moléculas de alta energía y evacúa moléculas de baja energía, botando CO2 y botando desperdicios sólidos y líquidos, en ese proceso también despide una gran cantidad de calor en esas conversiones, pero también toma algo de esa energía para realizar sus procesos. Es semejante a una colina que tiene esta avalancha de piedritas. Espontáneamente esas piedritas se convierten en piedras más pequeñas, se estrellan y ¡pah! Generan calor y piedras más pequeñas. Pero digamos que en ese momento, en la colina, le pones un molino para que en esa transformación, esa caída de potencial, logres sacar algo de energía para acumular una energía potencial. Eso se representa con este balde que sube, y ahora ese balde que está subido es una gran cantidad de energía potencial que utilizo para, en cualquier momento que yo desee, con las regulaciones propias de mi programa genético, puedo utilizar esa energía acumulada para hacer un trabajo, hacer otro, lo detengo, hago otro y así. Entonces, algo así va a ser el metabolismo, ¿no? Que toma cosas de alta energía que están convirtiéndose en baja energía espontáneamente y con eso acumula una energía que va a utilizar en algún momento de su vida. Eh, Bien, el equilibrio se define así: aquel momento en que el delta G es cero, aquel momento en que el G de productos y el G de reactantes son iguales. Esto implica que, que has alcanzado una proporción de productos y reactantes igual a la constante de equilibrio. Ojo, no confundir. Esto no significa que la concentración de productos y la concentración de reactantes sea igual. No tiene nada que ver. La constante de equilibrio puede tener valores tiene un valor específico para cada reacción. La constante de equilibrio, si fuera 1, ahí sí tendrías igual concentración de productos y reactantes, ¿no? Es decir, la constante de equilibrio coincide con ser 1, pero puedes tener una constante de equilibrio que sea 10.000. Eso significa que en el equilibrio, productos hay en una concentración 10.000 veces superior a los reactantes, y que ese es el equilibrio, si la constante de equilibrio es 10.000. O puedes tener una constante de equilibrio que sea 0.000001. Eso significa que en el equilibrio tienes una proporción mucho mayor de reactantes que de productos. Entonces, el equilibrio se define como aquel momento en que la sumatoria de energía de los productos y la sumatoria de energía de reactantes es igual. O se define como aquel momento en que la concentración de productos y la concentración de reactantes es igual a la constante de equilibrio. ¿Ok? Pero tú puedes medir cuánta energía potencial hay en cualquier momento dado. Si estás en un momento todavía lejos del equilibrio, digamos, en el tiempo, tú vas evolucionando hacia el equilibrio. Mucho antes de que llegues al equilibrio, puedes medir las concentraciones y tener una idea de cuán lejos del equilibrio estás. ¿Ok? Vamos a eso. Entonces, tienes una proporción de productos y reactantes llamada Q que evoluciona en el tiempo. En el tiempo, Q se va a ir tendiendo a convertir a un valor semejante, igual a la constante de equilibrio. La constante de equilibrio es propiedad de la reacción, es una cuestión de propiedad de la reacción, es una cuestión de
que proviene de conocer cuánta energía hay en estas moléculas y que tienden pues a esas concentraciones cuando le dejas tiempo infinito, ¿no? Tiempo suficiente. Ajá. Vamos a hacer una pausa aquí y debes ahora observar la simulación. Vamos a hacer un ejercicio de simulación con esta simulación de aquí. Tiene que descargarla. Voy a cancelar esa descarga. Tengo otra versión que ya está descargada, que debe ser esta. Está corriendo, muy bien. En esta simulación voy a colocar bolitas que tienen una cierta cantidad de energía. Bolitas tipo A. Espontáneamente las bolitas pueden saltar la barrera y convertirse en bolitas rojas. Entonces tengo 100 bolitas verdes que se pueden convertir en bolitas rojas. Noten que las bolitas verdes tienen una energía superior que las bolitas rojas. ¿Ven? El nivel de las A, las bolitas verdes, es superior al nivel de las bolitas rojas. Entonces esto representa moléculas que por su naturaleza de ser verdes tienen una energía mayor que las moléculas rojas. Además de eso, tienes energía térmica que hace que oscilen, pues están en difusión. Esa energía cinética les permite colisionar y convertirse en otra. En este momento lo representamos simplemente como que atraviesan una barrera límite y se convierten en una molécula roja. Entonces, espontáneamente, y si pasa suficiente tiempo, vamos a tener, ¿qué creen? Igual número de bolitas en A, igual número de bolitas en B, o vamos a tener más bolitas en A o más bolitas en B. Espontáneamente, ¿qué crees? Bueno, por efectos de tiempo voy a adelantar la respuesta. Espontáneamente vamos a tener más bolitas en B que en A, porque una vez que caen en B, están en un pozo más bajo y por lo tanto están en un nivel de energía más bajo, están más estables. En cambio, estando en A, están en un nivel de energía más alto, entonces tienes más energía por cada molécula de A, tienes más energía que por cada molécula de B. Entonces, para llegar a un delta G0, en donde la cantidad total de energía en el lado A sea igual a la cantidad total de energía en el lado B, tienes que te basta con poquitas de A y más de B para llegar a la misma cantidad de energía de cada lado, ¿verdad? Bueno, adelantándoles el suspenso, esto ya está llegando casi al equilibrio, porque el equilibrio, he hecho este experimento muchas veces, está más o menos en 65-35, 65 en B y unas 35 en A. Entonces voy a resetear esto y voy a hacer el experimento inverso. ¿Qué pasa si pongo 100 bolitas en B? ¿El equilibrio va a ser igual o va a ser diferente? Bueno, ahorita hay poca energía disponible, vamos a hacer que la reacción sea un poquito más rápida calentando el ambiente, pero eh, si yo espero suficiente tiempo, vamos a tener que hay bolitas de lado rojo que se convierten en verdes y también bolitas verdes que se convierten en lado rojo. No porque la energía de cada molécula B sea menor, implica que nunca vayan a pasar en el otro sentido. Al igual que vimos hace un rato, no solamente había verdes que se convierten en rojas, también hay rojas que se convierten en verdes. Pero el asunto es probabilístico. Bien, he empezado con 100 bolitas en B y 0 en A. Y vemos que la reacción está yendo en sentido hacia A, ¿no? Porque había 100 0 y por un rato ahora están acumulándose cada vez más A's. Y si yo espero suficiente tiempo, voy a llegar a exactamente el mismo valor que antes, que voy a tener 65 en B y 35 en A, con sus oscilaciones, ¿no? 65-35 o 60-40 o 70-30, pero oscilando, pero voy a llegar a la misma constante de equilibrio, a la misma proporción que tenía en las condiciones iniciales anteriores. El equilibrio, no importa en qué comencé, termina en lo mismo, en que la cantidad total de energía de B es igual a la cantidad total de energía de todo el lado A. ¿Ok? Eso es lo que he querido decir de una forma más genérica con estas ecuaciones, hablando de la constante de equilibrio y con este diagrama de acá, ¿no?
Llegamos al equilibrio cuando el delta G es cero. Bueno, entonces, ¿qué es esto del delta G estándar? Algo que van a ver muchísimo, ¿no? Vemos que es muy interesante tener unas tablitas de espontaneidad y saber qué reacciones son más espontáneas que otras. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a hacer unas tablas, experimentalmente vamos a hacer muchos experimentos en que vamos a ir monitoreando las cosas y anotando cuánta energía hay para tenerlo de referencia y entender así todo el metabolismo, por ejemplo, y ver qué reacciones de mi organismo van en un sentido o van en otro sentido. Pero para eso necesitamos hacer una situación estándar. La situación estándar para bioquímica es 25 grados centígrados y tener productos y reactantes a 1 molar en una solución acuosa y con magnesio 1 milimolar. En caso de que sea una reacción que necesite otro cofactor, también va a estar en 1 milimolar. Bien, eh, yo con esas condiciones iniciales meto todo en un tubo de ensayo y espero. ¿Qué va a pasar? Si es una reacción espontánea, de 1 molar reactantes y 1 molar productos, va a ir consumiéndose reactantes y acumulándose productos. Si espero suficiente tiempo, voy a llegar al equilibrio y voy a saber, luego mido las concentraciones y voy a saber cuál es la constante de equilibrio. Bien, yo puedo poner lo mismo con una reacción que digamos no es espontánea. Pongo 1 molar de productos, 1 molar de reactantes. ¿Y qué va a pasar? ¿No va a pasar nada? No, sí que va a pasar. Si el delta G es positivo, entonces lo que va a pasar es que productos se reducen y se convierten en reactantes que van aumentando, ¿no? Es simplemente la reacción que tiene un delta G positivo, lo que ocurre es que ocurre espontáneamente en el otro sentido, ¿no? Entonces, con mis condiciones iniciales, 1 molar, 1 molar, 1 molar, 1 molar, estoy lejos del equilibrio y yo puedo medir qué tan lejos estoy del equilibrio cuando comparo. Y eso es lo que me da el delta G estándar. Lo que me da es una medida de cuánta potencialidad hay para realizar trabajo útil a partir de unas condiciones iniciales de 1 molar, 1 molar, 1 molar en 25 grados centígrados a pH 7 y con 1 milimolar de magnesio. ¿Okay? El delta G estándar es eso. Es una medida de cuán espontánea es una reacción en condiciones estándar. O es una medida de cuánto delta G hay disponible para hacer trabajo útil, cuánta energía disponible hay para trabajo útil, desde unas condiciones iniciales en donde todo es 1 molar. O dicho de otra manera, cuán lejos estoy del equilibrio en estas condiciones, de 1 molar, 1 molar, 1 molar. Para terminar este segmento, debemos reflexionar algo muy importante. El delta G, recuerden, es igual a la diferencia del G que hay en productos menos el G que hay en todos los reactantes. Y ese delta G, ¿qué me dice acerca de la espontaneidad? Me dice que si es negativo, la reacción va hacia adelante. Y si es positivo, que la reacción va a ir hacia atrás, hacia reactantes. Bueno, pero ¿me dice algo de la velocidad? No, no me dice nada sobre la velocidad de la reacción. Y esto es muy importante en biología porque eh, hay muchos ejemplos de reacciones que son espontáneas, porque el delta G es negativo y sin embargo no ocurren, por más que te sientes a mirarlas mucho tiempo, no están ocurriendo. Un ejemplo típico, el diamante es menos estable que el grafito. Entonces, el grafito no tiene ningún valor, pues, ¿no? Está en cada lápiz que ustedes usan, pues ahí hay grafito. El diamante, en cambio, pues, sí que vale mucho, ¿no? Entonces, mi diamante, que tuve que empeñar un montón de dinero para comprarlo, eh, cuando, bueno, cuando hicimos el anillo de compromiso, entonces se está convirtiendo en grafito. Bueno, felizmente va a tardar cientos de años en convertirse en grafito espontáneamente. ¿Por qué? Porque la velocidad no está relacionada con el delta G, está relacionado con la energía de activación. Y eso es muy importante en biología porque si bien una reacción, por ejemplo la hidrólisis de ATP es espontánea, no va a ocurrir en cualquier momento y ¡pum! Y se quema la célula por todas esas reacciones de hidrólisis que despiden una gran cantidad de calor y ¡pum! Se combustiona espontáneamente. No, eso no va a ocurrir. Porque por más que el proceso sea espontáneo, la velocidad con la que ocurre espontáneamente puede ser muy lenta. Vamos a necesitar una serie de catalizadores para hacerlo más rápido. Para eso están las enzimas que tienen una serie de trucos de control. Muy bien, vamos con eso por ahora al detalle. Siempre el delta G es
el G de productos menos el G de reactantes. Entonces, si tú comienzas con las condiciones iniciales, digamos de todo 1 molar, vas a estar lejos del equilibrio y vas a ir en el tiempo bajando el delta G hasta que llegues a un delta G que es igual a 0, que es el equilibrio. Imagínate una reacción lenta, esto puede ser que tiende a 0 lentamente, una reacción rápida, la bajada es más veloz, pero siempre va de condiciones altas a condiciones bajas, tiendes a 0. Pero imagínate esta reacción, A se convierte en 2B y gráficamente está aquí dibujada, pero la constante de equilibrio, ¿qué significa? Se define como la concentración de B en el equilibrio elevada al cuadrado por su coeficiente estequiométrico sobre la concentración de A en el equilibrio. ¿Y qué va a ocurrir? Si yo comienzo con mis condiciones iniciales en donde todo es 1 molar, se va a empezar a acumular producto y se va a empezar a disminuir reactante, si es que es una reacción espontánea hacia adelante, ¿no es cierto? Entonces aquí lo grafico. Pero si es una reacción, digamos, más rápida, va a ocurrir esto. ¿No? Noten que el equilibrio es lo mismo. Imagínense la misma reacción, que es lenta o rápida. La reacción que ocurre espontáneamente en esa dirección, pero puede ocurrir lentamente o si le agrego un catalizador, por ejemplo, de enzima, puede ocurrir más rápidamente. Pero el equilibrio es el mismo porque el delta G no ha cambiado. Bien, recordemos entonces la relación entre constante de equilibrio y el delta G. El delta G en general es igual al delta G estándar más el RT logaritmo natural de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico entre la concentración de reactantes elevado a su coeficiente estequiométrico. Esta proporción de productos y reactantes con su coeficiente estequiométrico es el Q, que en el tiempo va a tender hacia el equilibrio, ¿verdad? El tiempo va a hacer que Q vaya hacia la constante de equilibrio. Normalmente, si es que las concentraciones van cambiando. En el equilibrio, por definición, la G de productos es igual a G de reactantes, por lo tanto el delta G en equilibrio es igual a 0. Entonces, si yo reemplazo, cuando Q llega a evolucionar en el tiempo y se hace igual a la constante de equilibrio, estoy en esta situación, ¿no? En el equilibrio el delta G es 0, es igual al delta G estándar más RT logaritmo natural de constante de equilibrio. Entonces, por supuesto, cuando delta G es 0, o sea, cuando estoy en el equilibrio, el delta G estándar es igual a, bueno, cuando estoy en equilibrio eso se cumple, entonces se cumple siempre que el delta G estándar es igual a menos RT logaritmo natural de la constante de equilibrio. Bien, ideas clave de este segmento. La conservación total de energía no te da información sobre la dirección espontánea de un proceso o de una reacción en general. Un proceso espontáneo siempre tiene un cambio de energía libre de Gibbs negativo, delta G menor que 0, si no, no es espontáneo. El delta G en el equilibrio llega a ser 0, ya no hay proceso espontáneo que ocurra. En el equilibrio el delta G es 0, porque la sumatoria de G de reactantes es igual a la sumatoria de G de productos. ¿Significa que ya no hay reactante que se convierta en productos? No, sí, puede haber. Pero por molécula de reactante que se convierte en producto, hay igual número de producto que se convierte en reactante. En nuestro ejemplo de las bolitas vimos que oscilaba, pero a la larga se mantenía pues, constante, ¿no? 65-35, 60-40, 70-30, pero siempre estaba ahí oscilando, entonces es constante. La probabilidad en un sentido se hace igual a la probabilidad en otro sentido, las velocidades se equiparan, entonces ya no hay una transformación neta, ya no hay manera de extraer trabajo útil porque no hay un flujo neto. El delta G de una reacción depende del contexto y de las condiciones. El delta G estándar de una reacción expresa cuán lejos estás del equilibrio cuando las condiciones son las condiciones estándar. El delta G informa sobre la dirección del proceso, pero no informa sobre su velocidad. Sobre su velocidad ya veremos en un siguiente segmento. Algunos procesos pueden estar empujados hacia adelante por un cambio de entalpía favorable que despide calor, o sea, un delta H negativo. Algunos procesos pueden estar empujados por un cambio favorable de entropía, o sea, un delta S mayor que 0. Eso significa que el menos T delta S te sale menor que 0. Algunos procesos implican tanto un cambio favorable de entropía como de entalpía y pueden estar empujados por las dos a la vez. ¿Ok? Terminamos este segmento